Muy buenos días, mis amados hermanos, amigos, familia. Como siempre digo, es un gozo y un privilegio para mí poder estar compartiendo lo que es la palabra del Señor, lo que el Señor habla a mi vida. Y pues en esta oportunidad estamos comenzando una serie. Le llamo serie porque toda la semana estamos hablando al respecto y quizás en muchas cosas volviendo a lo básico. Porque muchas veces el Señor nos hace volver a lo básico, a recordar muchas cosas que en el camino a veces vamos olvidando, vamos descuidando. Y qué bueno siempre estarse retroalimentando. Y la serie es lo primero y lo principal más lo segundo. Cosas básicas, pero que a mí me han hecho reflexionar muchísimo en estos tiempos. Y el principio que quisiera que nos quedara guardado en nuestro corazón es: el Señor uno es. Usted me podrá decir, ay, pero eso ya lo conocemos. Sí, muchas veces lo tenemos acá, pero no en nuestra voluntad, no en nuestro corazón, no en nuestro vivir diario, ¿verdad? Si realmente nosotros estamos queriendo enseñarle al mundo, mostrarle al mundo con nuestras vidas quién es nuestro Señor y que hay un solo Dios. Y el Señor dice, uno es. Basado aquí en Marcos 12, versículo del 28 al 29, dice lo siguiente: acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿A qué se debía todo esto? En el contexto estábamos viendo de que siempre los fariseos, los escribas, los saduceos, o sea, los escribas o intérpretes de la ley siempre estaban ahí cuestionándolo, queriendo encontrar algo de qué acusarle, y siempre estaban ahí en todo, buscando una razón y para tentarle, y habían hecho ya haciéndole preguntas en cuanto a la resurrección de una mujer que había estado con 7 hermanos y qué iba a pasar cuando resucitara, de quién iba a ser mujer, de quién iba a ser esposa. Y ahí el Señor les responde sabiamente, les da a conocer personas que se suponía que conocían la palabra, que conocían la ley. Y el Señor les dice, erráis mucho, con esas preguntas que hacéis, erráis mucho, porque en la resurrección no será así, no se dará en casamiento. Y ahí nos da la luz, ¿verdad?, de cómo serán las cosas en el cielo, que lo que hemos vivido aquí en la tierra, muchas cosas aquí quedan, ¿verdad?, pero que en el cielo será diferente. Y en ese contexto vendía y él le respondió bien, correctamente. Entonces eso lo dejó a él con inquietud. De alguna manera este hombre, yo creo que al final pues después siguió al Señor. Entonces ahí usted busca en Mateo 22, va a encontrar todo el contexto y en Marcos también, de lo que estaba sucediendo ahí con el Señor, de las muchas ocasiones que querían hacerle caer. Entonces, ahí en Marcos la pregunta es, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es lo primero? Lo que está antes de está antes de cualquier cosa, está antes de cualquier situación. Y esto me ponía a mí a pensar a qué se refiere. Sí es cierto, todos decimos, yo tengo, y lo predicamos, ¿verdad?, el único Dios verdadero y todo eso. Y yo siento que a veces el problema está que nos hemos quedado con aquel concepto de idolatría, aquel concepto donde nos inclinábamos a santos, a otras imágenes, y que doblábamos la rodilla y todo, y nos quedamos ahí y decimos, no, eso ya no lo hacemos. Eso pensamos nosotros, pero muchas veces nos estamos inclinando, estamos honrando más a otra cosa. Y yo siempre digo, lo que toma el primer lugar en nuestra vida, lo primero en lo que pensamos, lo primero de lo que hacemos, ¿quién está en nuestra mente? Y por eso lo vamos a ver más adelante. ¿Quién llena nuestro ser? Pueden ser personas, pensamientos, cosas que tomen el lugar, y a veces decimos, no, si Dios está en su lugar, no. A veces yo me he dado cuenta que quien realmente está en ese lugar es yo, el ego, porque todo está girando alrededor mío, todo está girando quizás alrededor suyo, y no nos damos cuenta que Dios no está en ese lugar. Y qué bueno es darse cuenta. Estaba leyendo una oración de George Mueller que me enviaron, interesante, ¿verdad?, lo que decía él, morir a él.
y morir a nuestras cosas más importantes, morir a nuestros propios pensamientos. ¿Para qué? Para que Él sea el que esté ahí, que Él sea el Dios de nuestra vida, el único. O sea, el primero y el único en nuestro corazón. Y eso en la cotidianidad a veces se nos olvida, a veces realmente no le damos ese lugar. Es Dios, tu único Dios. ¿O hay algo ahí que se interpone entre Dios y tú? Es una reflexión, es algo en lo cual tenemos que meditar muchísimo. Lo primero en lo que nos levantamos, yo he reconocido mi pecado en muchas cosas. Me ha costado pensando en algo y digo, al solo levantarme lo voy a hacer. Y oro a la carrera, ¿por qué? Porque quiero hacer lo otro. Y ahí me puse a pensar, entonces, ¿quién está haciendo lo primero? ¿Quién es el que llena mi ser? ¿Quién es el primer lugar en mí, en el cual yo voy a estar agradada a estar ahí? Lo demás pasa a segundo lugar, pasa a último lugar, sobre todo si son cosas vanas, superficiales. Y eso me ha hecho a mí recapacitar muchísimo y en cambiar un poco los hábitos, porque muchas veces sin darnos cuenta andamos pensando en algo que queremos hacer y no hacemos correctamente el momento que tenemos con el Señor. Vienen otros pensamientos a nuestra mente y queremos salir de aquello. No, el estar con Él es algo donde nos sintamos agradados de estar con Él, el que Él sea lo primerito en nosotros, lo que esté en primer lugar en nuestro corazón. Entonces, mi amigo, mi hermano, piensa, ¿qué es lo que está en primer lugar en tu corazón? ¿Es Dios, tu único Dios? ¿O hay algo ahí que se está interponiendo? Descúbrelo y te vas a llevar sorpresas en la vida. Y por eso es que es bueno estar leyendo estas cosas que creemos que realmente ya las conocemos. Y a mí me llamaba mucho la atención de cómo el Señor hace mucho énfasis en los primeros mandamientos, de los 10 mandamientos. Y yo me pregunto, ¿será que Dios cambió de forma de pensar? Es interesante cómo Él al principio les dice al pueblo de Israel, Israel, Jehová, tu Dios, Jehová, tu Dios. Pero posteriormente, a ser quebrado los mandamientos por Moisés porque se irritó, ya la cosa cambió. Retomó un poco el Señor. El Señor, yo soy Jehová tu Dios y Jehová uno es. O sea, había algo que el pueblo de Israel había olvidado en el momento que cometió idolatría. Entonces, sí es cierto que decimos Jehová es mi Dios, pero Jehová es uno. Es un solo Dios, es único. Y es algo interesante. Yo me pregunto siempre, ¿será que eso cambió? No ha cambiado. El Señor no tendrá dioses ajenos delante de ti. Ahora hay que ver cuáles son esos dioses. No te harás imagen de lo que está en el cielo, en la tierra y ni en el mar. No te inclinarás a ella ni las honrarás. ¿A quién estamos honrando? ¿A quién nos estamos inclinando más? ¿Quién está tomando ese primer lugar? ¿Quién es lo primero en nuestra vida? Yo creo que esto no ha cambiado en el Señor. Simplemente lo que hizo fue reafirmar. Porque no bastó decir Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios. No bastó eso, sino que le dijo Jehová uno es. Para que no olvidemos que no podemos compartirlo con nada ni con nadie. Así que mi amigo, mi hermano, recapacitemos en esto. Que Jehová, que Dios uno es, que esto quede guardado. El Señor uno es, o Dios uno es, o Jehová uno es, como tú quieras ponerle. Que eso tengas presente en tu corazón, que Él tiene que ser lo primero antes de cualquier cosa. Que Dios te bendiga.